A fin de mejorar la impartición de justicia aquí en la Ciudad de México y garantizar también la seguridad de los capitalinos, autoridades evalúan el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Vea usted. Este lunes comenzó el análisis del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la Ciudad de México, con el foro Retos y Perspectivas organizado por la Asamblea Legislativa. En este espacio, legisladores, sociedad civil y las autoridades de seguridad, impartición de justicia y derechos humanos en la capital presentaron distintos puntos de vista respecto del funcionamiento de dicho sistema tras haber entrado en vigor hace poco más de un año. Del foro surgirá un diagnóstico que servirá a los legisladores e instituciones para el perfeccionamiento del nuevo sistema, tanto en aplicación como en probables reformas. ¿Qué es lo que esperamos lograr? Primero, un sistema en donde no exista injusticia, pero que tampoco exista impunidad. Un sistema que refleje los valores sociales. En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, consideró necesario volver a contemplar en el catálogo de delitos graves faltas como la aportación de arma de fuego y que con ello los imputados ameriten prisión preventiva. Y es que se estima que 60% de los delitos se cometen con artefactos de este tipo. Por ejemplo, la aportación de arma de fuego. Ese es uno de los delitos que si lo inhibimos y sancionamos mayormente, agotaríamos algunos de los factores de violencia y disminuiríamos en mucho la tendencia. En este caso, en este año simplemente tenemos cerca de 437 armas puestas a disposición, que seguramente con el pago de una fianza la gente vuelve a salir a la calle. Cabe recordar que, según informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, alrededor de 12,000 presos fueron liberados tras la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, detonando la inseguridad en la urbe. Con imágenes de Manuel Hernández, Andrea Díaz, 21 Noticias.